TV5 Linares y vamos a conversar. Hay temas que son importantes y uno de que es básico tiene que ver con el idioma y tengo esa duda y vamos a conversar de inmediato con Héctor Hernández. Hola Héctor, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola Raúl, muy buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes que a esta hora helada de Linares nos están aquí acompañando. Exactamente, pero llevamos prácticamente un mes que los días van aclarando cada vez más. Ahora ya casi a las 6 de la tarde se pone el sol, de manera que se oscurece como a las 6:20 y se nos está oscureciendo como media hora antes, hace un mes. Así es, está cambiando, y se nota ya incluso el aroma del aromo ya. Para el Año Nuevo Mapuche, ahí se nos viene. Oye, hablando de Mapuche, la presidenta de la convención parte hablando a veces en mapuche, algunas cosas, pero podríamos hablar cuál es el idioma oficial, porque esto no es idioma oficial de Chile, no sé, podríamos darle una vuelta a eso, ¿te parece? Me parece. Bueno, lo cierto es que efectivamente siendo la presidenta de la convención originaria de uno de los pueblos mapuches, los pueblos originarios del mapuche específicamente, utiliza como lengua con la que ella introduce las sesiones el mapudungun o mapuzungún, que es técnicamente como se indica, como la forma en que ella se dirige. En Chile existe un idioma oficial, ha habido polémica respecto a esto, si existe o no existe, existe. Hay un decreto de ley de por allá 1800 y algo, 1880, que a propósito del reconocimiento de la lengua de Rapa Nui, de la isla Rapa Nui y del idioma Rapa Nui, expresó claramente que el idioma oficial de Chile es el español castellano. Ese es el idioma oficial de Chile. Esa norma no está derogada, es una norma que sigue vigente. Por lo tanto, el idioma oficial de Chile es el español. ¿Ya? El castellano, español es castellano, digamos, porque España es un reino de reinos, digamos, que tiene distintas lenguas, pero es el español castellano, básicamente el de la región de España que era Castilla, digamos, que se ha ido modificando. El idioma va variando y va cambiando, eso también lo podemos conversar. Es propio de la humanidad, de la civilización. Es muy distinto el idioma español y castellano que se hablaba en el Medioevo, en la época de la conquista, al que hablamos hoy. Y es muy distinto nuestro propio dialecto chileno, al que hablan los rigoplatenses o en Cuba o en Venezuela, en los distintos países de habla hispana, digamos. Hay un montón de palabras como algo que es fome, eso lo entendemos nosotros nomás, y es fome, pero al tiro, o sea, hay un montón de cosas que sí son muy chilenses, pero el idioma en sí mismo es uno. Es el español y ese es el idioma oficial de Chile. Mire, yo creo que en general esta polémica que se armaba a propósito de esta observación que hace y el reclamo más bien que hace Teresa Marinkovic a una declaración primero de la presidenta de la convención y luego a la Machi Linconao. Mire, yo entiendo el fondo, quizás la forma uno esperaría que fuera más prudente de ambos lados. Evidentemente, al no haber un idioma oficial, al no estar reconocidos como idioma oficial el mapuzungún o el idioma de los pueblos del norte, como podría ser el atacameño, el aymara, el licanantay, o sea, hay distintas otras lenguas. Uno esperaría un poquito más de prudencia también de los pueblos originarios del sur, los mapuches, porque si no todos comenzarían a hablar en su propia lengua. Una cosa es partir haciendo un saludo, planteando observaciones en ese idioma, y otra cosa es hablarlo en toda la convención, porque evidentemente los demás constituyentes no tienen la obligación de conocerlo. Lo mismo ocurriría con los fíjate que si uno empezara con los picunches, con los atacameños, o sea, es que habría demasiados, los onas por allá, que ya no quedaba ninguno, pero hay muchos pueblos originarios y cada uno nos habla su idioma, nos vamos a enredar bastante. Y también podría darse que perfectamente, si siguiéramos esta línea, digamos, de argumentación que plantearon los pueblos originarios mapuche, de que era su derecho hablar en ese idioma, también podríamos entender que las colonias también hablaran en su propio idioma y después ya los que son judíos hablen en hebreo, los alemanes en alemán. No. Precisamente por eso tenemos un idioma oficial en Chile que es el español castellano, con el cual nos podemos comunicar todos en un evento además que pretende ser ecuménico, un evento que pretende reunir a todos. Vuelvo a insistir, es muy distinto y eso yo sí lo valoro y lo valido, hacer un saludo, una introducción en el idioma que cada uno tiene, pero luego, por supuesto, el debate debe darse en el idioma oficial de la República y ese es el español castellano. Entonces, esa discusión, vuelvo a insistir, creo que las formas están mal hechas, están mal planteadas quizás las formas, pero en el fondo hay razón en aquello. Sí, yo creo que hay varias cosas que hay que considerarlas,
Porque el saludo, de repente en estas convenciones internacionales la gente dice ceja benvindo, no sé, benvenuto, pero la primera palabra, después ya vuelve a los idiomas que son. Así es. Y esto también es sintomático, porque esto está dentro, inserto en una discusión mayor, que es cómo el lenguaje va variando. El lenguaje es la forma en que los seres humanos hemos establecido, quizás incluso en forma natural, desde los primeros sonidos guturales para comunicarnos. Y el lenguaje es algo dinámico. El lenguaje va variando, va cambiando constantemente, no solo de un lugar geográfico a otro, sino también en el tiempo y de acuerdo a las necesidades y costumbres. De ahí que nosotros tengamos un idioma español chilensis tan particular, chileno tan particular, para ser más exacto, que nos diferencia tanto de los demás países latinoamericanos y que hace también que aprender a comunicarse en Chile para un extranjero sea muy complejo, porque no necesariamente utilizamos el léxico castellano común y tradicional, sino que utilizamos modismos chilenos que hacen muy distinto y particular nuestro idioma, lo que demuestra que el lenguaje castellano está vivo, está en constante mutación. Y eso nos puede llevar a hablar de otros temas que también han ido surgiendo durante este último tiempo en la discusión. Como el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Como por ejemplo, como tú bien lo señalas, el lenguaje inclusivo, que finalmente surge también de un movimiento que también tiene que ver con el movimiento de las minorías sexuales, pero también con el movimiento feminista, porque se entendió siempre, y esto es lo que plantean estos movimientos, que el idioma, en la forma en que está planteado históricamente, era un idioma propio de los patriarcados o era un idioma heteronormado, digamos, propio del hombre, como él imponiéndose en el lenguaje con autoridad patriarcal, desconociendo la relevancia y la participación que tenía la mujer, básicamente, en el idioma. De ahí que siempre hablamos en términos, o la gran mayoría de las veces en términos masculinos del idioma, pero este es un tema que han introducido estos movimientos políticos y sociales y que ya desde los principios de los años 90 ha ido cambiando en Chile de a poco. Mira, yo te voy a dar un solo ejemplo. A principios de los 90 ya de las primeras cosas que se modifica es la Constitución precisamente para introducir esto, porque la Constitución decía todos los chilenos son iguales en dignidad y derechos, y ahí se presentó una modificación que introdujo todos los chilenos y chilenas. Ya, pero entonces, ahí tendría dos sexos, pero ahora habría todos los chilenos, chilenas, chilenes, o sea, ya se nos empieza a complicar el tema. Claro, ese es el idioma inclusivo, entre comillas, que pretende derribar estas barreras. No te estoy diciendo que yo necesariamente esté de acuerdo, estamos comentando, digamos, en qué consiste, pero que pretende derribar estas barreras de la identidad de género propiamente tal, o sea, lo sexista que es el idioma. Derribar aquello y establecer una forma de comunicación que derribe esa forma, esa denominación sexualizada, patriarcal, heteronormada que tiene para estos movimientos el idioma en general. Y de ahí que se utilice este idioma inclusivo, y hay muchos ejemplos que se utilizan habitualmente. El todes es el más típico, digamos, pero incluso hace unos días atrás la misma Universidad Católica Pontificia acaba de declarar que ya reconociendo esta identidad de género, el título de los ingenieros, en el caso de las mujeres, podrá ser ingenieras, reconociendo también aquí un tema de identidad de género, pero también de lenguaje inclusivo. ¿Y los abogados también, abogadas? Sí. La ley dice abogados, por lo tanto también aquí habrá seguramente una discusión, y más en el mundo de los abogados en general y de las abogadas, que eso lo modifique en algún minuto, pero no se ha planteado todavía. Pero fíjate que el caso de los presidentes, que era con sí. ¿Por qué le dijeron presidenta y no presidento después? Entonces era con ese era más neutro. Bueno, por eso te digo, este es un tema que va en constante mutación, porque además tampoco aquí hay una regla exacta, una regla gramatical tampoco la hay. Este es un proceso que se ha ido dando precisamente, como vuelvo a insistir, por estos movimientos políticos sociales, de activismo en general, que han ido planteando esta situación, para quienes les molesta mucho el uso del lenguaje en forma heteronormado y patriarcal, como dicen ellos. A otros, por supuesto, les da lo mismo, a otros no les molesta, y en general van a seguir utilizando el lenguaje como tal. Oye, la academia ha sido muy fuerte en esto, ¿eh? La Real Academia y los académicos en general han hecho pedazos pulverizados. Sí, han dicho que es una locura técnicamente esto,
Pero mira, las academias de la lengua siempre son bastante más reticentes y reacias a ir modificando las estructuras gramaticales, no a incorporar palabras. Para eso tienen más, de hecho la Real Academia todos los años hace un reanálisis e incorpora palabras nuevas. Pero eso es distinto a las formas gramaticales, porque ahí sí la academia es bastante más estricta y sigue tratando de mantener la pureza en las formas gramaticales históricas. Limpia y da esplendor, como dicen ellos, para que se mantenga. Claro. Así es, pero por cierto, como lo dijimos al principio de la conversación, el idioma muta, va variando. Te cuento solo una anécdota. En Chile nosotros en alguna época, la época de las migraciones importantes, hubo ciudades en que se hablaba un idioma particular que se llamaba el frañol. El frañol era una mezcla entre francés y español y fue muy típico de las clases altas chilenas, incluso en las zonas del sur, Victoria, la zona de Temuco, donde llegó mucho inmigrante suizo-francés que hablaba francés, se hablaba frañol, y que era esa mezcla de idiomas. Así como el portuñol, que hablan en Brasil, esta mezcla entre español y portugués, aquí hablamos frañol. Entonces, el idioma está en constante modificación, se está mutando siempre. Tenemos varias cosas. Por ejemplo, cuando uno piensa, la canción tiene mucho down, tiene mucho tempo, de Juan Luis Guerra, es una mezcla de inglés-español porque venían a trabajar los ingleses ahí, esas ciudades, era la mitad del pueblo en inglés, español, una cosa rarísima. Claro, por supuesto, y eso ya lo vemos en Estados Unidos, con todas las expresiones, digamos, de esta mezcla entre inglés y el español, y por supuesto nuestro lenguaje nacional está lleno de anglicismos que reflejan las influencias del idioma inglés. O sea, si fuera por eso, digamos, nuestro idioma está completamente cruzado por distintas palabras, que por supuesto también tienen de nuestros idiomas originarios, pero también está abierto a recibir distintas influencias de distintos idiomas del mundo. Y eso pasa en todas partes. Los españoles mismos también tienen, en la zona de Sevilla, ellos tienen muchas palabras que son adaptadas del inglés como las escuchaban, digamos, ni siquiera eran muy british. No, ni siquiera son prolijos en la pronunciación, uno podría escuchar. Claro, por supuesto, si esto es un fenómeno que se da en todas partes, y en Estados Unidos también. Si hay muchas expresiones del idioma español que se han ido incorporando al léxico anglosajón y en general en Estados Unidos se utiliza. La cultura mexicana ha sido muy potente, muy particular, y qué decir de la cultura puertorriqueña. Por lo tanto, el idioma en todas partes está vivo. Oye, los argentinos también tienen un montón de cosas ya que están cerquita de nosotros, del idioma, digamos. Sí, la mezcla de los italianismos, digamos, dentro de la cultura argentina son muy evidentes. Por darte un ejemplo, ellos dicen laburo, que viene de lavorare, que es italiano, digamos. Entonces tienen muchas palabras que vienen del idioma italiano. Y precisamente están haciendo noticias porque el día de ayer se aprobó se hizo entrega de la primera cédula para una persona no binaria. ¿No binaria? No binaria, ¿qué es esto? Una persona que no se reconoce ninguno de los dos sexos tradicionales. O sea, vamos a tener que poner la palabra identidades binarias, entonces. Claro, no binaria o binaria... Binaria es de los dos sexos, no binaria quiere decir que no están los dos sexos. Claro. Ahora, esto, la verdad que a mí que había escuchado yo antes de esta discusión o de este tema, digamos, la verdad que presenta hartas todavía dudas. Yo no sé cómo lo van a hacer los argentinos ahora en temas de filiaciones, en temas digamos, de reconocimiento de los derechos en general de las personas no binarias, porque no sabemos cómo los van a tratar, porque además una cosa es la legislación, pero también que hay que adaptar las sociedades a esto. Yo no sé cómo van a entrar en ese complejo escenario, porque también es una cosa cultural. Entonces es un fenómeno bien particular de lo que está pasando en Argentina, pero que, así como con la ley del aborto que ya fue aprobada, es una tendencia que se va a ir dando lo más probable en toda Latinoamérica, y no tengo ninguna duda que prontamente esta discusión se va a comenzar a dar en Chile. Sin duda, pero para el trato diario, uno termine no en A, en E, va a ser un enredo más o menos padre, ¿eh? Yo insisto que, bueno, lo mejor de este tipo de situaciones, Raúl, es que se den en forma natural. Yo creo que nada impuesto resulta bien. Y si este fuera un fenómeno natural que se ha ido dando de forma espontánea, por supuesto que no tendríamos ningún inconveniente. Pero cuando se fuerzan las cosas y se pretende imponer algo por una visión específica, como lo hemos conversado muchas veces, evidentemente va a resultar en muchos desaguisados, y lo más probable es que mucha gente no esté de acuerdo. Cuando uno piensa que estos procesos se dan natural es cuando funcionan.
cuando ve el esperanto, que es un idioma artificial, digamos, hecho más Sí. computacionalmente, y que parecía solucionar un montón de problemas, pero no lo habla nadie, porque como nadie es nativo del esperanto, entonces como que no tiene la fuerza. ¿No? Por supuesto. Y de ahí que el idioma inglés ha ido ganando terreno en todo el mundo como el idioma en que se comunica la humanidad en general. O sea, incluso los chinos, con todas las contradicciones que puedan tener, ellos hablan en inglés, se comunican en inglés. Entonces, el comercio se hace en inglés. Quizás en el futuro el comercio se haga en chino mandarín o chino cantonés, no lo sabemos, dependiendo de la influencia que vaya ganando China. El imperio siempre pone las reglas. Pues. Claro. Que están poniendo las reglas hoy en día, están poniendo la música, digamos. Sí. Pero vuelvo a insistir, cuando los fenómenos se dan en forma natural, es mucho más fácil reconocerlo. Anticiparse a un fenómeno que todavía está en pañales, está en nacimiento, es donde se generan los conflictos. Sí, yo creo que si uno piensa en los textos clásicos, ¿cómo los escribes todos de nuevo? Porque, no sé, es difícil. Piensa, no sé, en cualquiera de los textos clásicos, porque están escritos en un idioma español que es así, digamos. Se va produciendo la traducción de los mismos, se van adaptando, digamos, al lenguaje actual, coloquial, tradición, moderno, digamos. Pero por supuesto, yo creo que lo que tú dices apunta quizás a una discusión un poco más compleja que tiene que ver, que yo creo que está en el fondo de todo esto también, que tiene que ver un poco lo que han dicho algunos especialistas, la influencia de ciertas minorías en general que pretenden imponer ciertas posiciones y que se ha ido dando como la discusión de lo políticamente correcto, digamos. Yo creo que esa es una. Yo creo que algo de eso hay en el cambio, por ejemplo, de la negrita, que ahora ya no se llama negrita, el tabletón este, ¿cierto? Así le cambiaron el nombre. Polémica. Un poco de reconocimiento de aquello. Hoy en día ya hay temas que evidentemente no solo no son políticamente correctos, sino que hoy en día ya representan una expresión muy típica del patriarcado, como se suele decir, y de esta cultura heteronormada. Hoy le cambiaron el nombre a la negrita y se ha llenado de memes con todo eso. Hoy día es portada de diario incluso. Portada de diario, pero representa esto, representa un poco lo que algunos estudiosos han ido señalando como, no voy a decir dictadura porque suena muy fuerte, pero sí como el predominio de ciertas tendencias minoritarias que se han ido transformando en más populares y finalmente mayoritarias. Entender que las personas tienen, lo más importante es la dignidad de las personas por sobre, digamos, otras expresiones. Yo creo que ese es el tema en general que trasunta todas estas discusiones y estas conversaciones. Bueno, si uno empieza a mirar el idioma español, como nos hemos ido adaptando, porque en Chile lo hablamos mucho más rápido y a una velocidad tremenda, entonces a mí me gusta el idioma como lo hablamos en Chile, porque uno nació en Chile y me gusta el formato y no lo encuentro que sea malo, lo encuentro bastante bueno. No miro con envidia a otros países porque hablan el español de otra manera, es distinto nomás, porque si uno mira la evolución histórica, hemos llegado hasta aquí, digamos, y hasta aquí nos ha servido para comunicarnos, así que estamos bien. Bueno, yo creo que hay harto paño que cortar. Hay harto paño que cortar todavía en este tema. Bueno, te agradezco mucho, Héctor, esta conversación, que es muy necesaria porque se va a dar todos los días. Así es. No, te agradezco a ti y en honor al idioma hay que decir que el idioma está vivo, porque la sociedad en general está viva y eso es muy importante. Triste sería reconocer que nuestra lengua va muriendo, va desapareciendo, porque eso es expresión de que seríamos una sociedad en decadencia. Mientras haya movimiento, es expresión de que estamos vivos. Muchas gracias, un saludo a todos. La vida es movimiento, así que hay que seguirla, así que hay que hacer un poco de movimiento todos los días. Chao, que estés muy bien. Buen día, adiós. Gracias.